Bienvenidos a Hablemos de Migración, el espacio donde exploramos el fenómeno migratorio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hablemos de Migración. El día de hoy vamos a hablar de protestas, represión y el doble discurso de Donald Trump. Como es bien sabido por la comunidad migrante, pues Estados Unidos está sumergido en una ola de protestas en todo el país. El día 14 de junio, este pasado sábado, se realizaron protestas en aproximadamente 2.000 ciudades de Estados Unidos. A la par estaba ocurriendo un desfile militar organizado por Donald Trump, el cual lo organizó para ese específico día que coincidía con que era el día de su cumpleaños. Estas acciones de Donald Trump, junto con todas las violaciones a la ley con las que ha estado realizando en los últimos meses, sino es que más bien desde que llega al poder, a la Casa Blanca, ha hecho que los ciudadanos norteamericanos salgan a las calles a protestarse, informándole que ellos quieren un presidente, no a un ser que se cree rey y que se cree que está por sobre todas las leyes. Estas manifestaciones se dan en un contexto sumamente importante, puestos que van a la par con manifestaciones en varias ciudades de Estados Unidos, en donde pues las redadas han estado de manera activa ya desde hace bastante tiempo, y que pues sirvieron estas últimas redadas en Los Ángeles, donde pues la gente sale a protestar porque ahí se está llevándose a gente trabajadora, siendo que el discurso de Donald Trump era que iba a deportar solamente o de primera instancia a criminales, y hoy poco a poco ese discurso se le ha venido cayendo. Está deportando absolutamente a todos, evidentemente ante la mirada de Donald Trump. Todos los migrantes son delincuentes y deberían ser deportados. Es lo mismo que piensan muchas de las personas que apoyan a Donald Trump con de mensajes como: si no te gusta, vete a tu tierra. eh, el criminalizar absolutamente a todos y cada uno de los migrantes, cuando históricamente se ha comprobado que la migración ha hecho bien a Estados Unidos, e incluso que no hay, quitando a estos nativos americanos que están, la mayoría de ellos, en reservas en donde están ahí confinados, son los que realmente son dueños de toda esa tierra que pues el día de hoy los migrantes que hace muchos años llegaron y que conquistaron, que se robaron esas tierras, el día de hoy pues dicen son de ellas, y básicamente le dicen a todos: pues si no les gustan, váyanse, cuando si siguiéramos esa retórica, los que deberían de irse serían ellos. Esta molestia por un pueblo norteamericano que se molesta en cuanto salen las banderas mexicanas a ondear en estas protestas, diciendo que es una invasión y que está mal, no dicen cuando las personas europeas en eventos como el Día de San Patricio sacan sus propias banderas de sus países de origen, y también las ondean y hacen destrozos, y están orgullosos de esa herencia que traen del otro lado del mundo. Eh, Ahí sí no dicen nada, pero en cuanto sale algún latinoamericano, algún migrante con la bandera de su país de origen, salen automáticamente a protestar. Ser americano, ser ciudadano norteamericano, implica ser de una u otra manera migrante. Es una historia de migración la que tiene a Estados Unidos en la posición en la que ha llegado. Evidentemente esto en conjunto con una ola de cosas represoras de un país, de unos gobiernos sumamente violentos que han utilizado precisamente esta violencia y las guerras para posicionarse como están el día de hoy. Bueno, vamos a hablar de qué es lo que ocurrió y también cómo está afectando esto a las remesas, en el cual bajó un poquito el discurso que se había estado dando en contra, en lo que era de la imposición de aranceles y la defensa de estos a estas envíos de dinero de los migrantes que están en Estados Unidos a sus lugares de origen, algo que le pega de una manera muy importante a México, pero sobre todo a sus trabajadores allá, pero también a la India, el cual es el país que más remesas recibe a nivel mundial por parte de Estados Unidos, pero también le pega a países pequeños en los cuales el número, la cantidad de dinero que llega por concepto de remesa es muy inferior comparado con las cifras que se mandan a México, que se mandan a la India, pero que tienen una importancia todavía mayor por las limitaciones de estos países. Entre estos, evidentemente, está Guatemala, está Honduras, está El Salvador. Eh, Vamos a hablar exactamente de estas
de estas cosas. Bueno, para empezar, pues tenemos como siempre información que ya tenemos en nuestra página de Facebook, en el cual la primera que les presentamos es una editorial de la jornada Estados Unidos, desfile revelador. Aquí nos hablan de las cantidades de lo que se movió exactamente aquí en este desfile, en el cual era para conmemorar el 250 aniversario de la creación del ejército estadounidense, pero que igual sin querer se dio exactamente en el mismo día del cumpleaños de Donald Trump, en el cual este desfile costó 45 millones de dólares, que bien pudieron haber servido para atender las causas que originan la migración en el resto del mundo, específicamente en países como Honduras, Guatemala y El Salvador. Bueno, El Salvador ya está recibiendo dinero con los migrantes que está deteniendo en su cárcel, pero lo más seguro es que ese dinero pues va a parar a las arcas de Bukele y no al pueblo salvadoreño. Bueno, este desfile de Donald Trump, si se ve comparado con los grandes desfiles que se hacen en Corea del Norte, palidece, sumamente precario, tanto en el armamento que se mostró como en la cantidad de personas que asistieron, que sí era un número grande, pero que se tomaba como si fuera a lo mejor un domingo en la mañana en donde la gente sale a festejar por algún tipo de desfile. Incluso los desfiles de México se ven todavía más concurridos eh, que los de Donald Trump. Y bueno, pues esto no le ha causado gran gracia a Donald Trump, en el cual, bueno, pues sí se molestó con esta poca afluencia y sobre todo con la enorme cantidad de personas que salieron en muchas ciudades de Estados Unidos. Se habla que fueron 2,000 ciudades de Estados Unidos donde la gente salió a manifestarse en contra de esta idea de Donald Trump que está por encima de la ley. La gota que derramó el vaso evidentemente fueron los acontecimientos de Los Ángeles, pero ya venían desde tiempo atrás estas protestas. Lo hablaba yo hace unos días cuando decía que la violencia que incitó ICE en contra de los migrantes ya estaba planeada, porque Donald Trump sabía que estaban saliendo la gente a protestar, ya sabía Donald Trump que las minorías iban a llegar a un momento en el que se iban a molestar. Ya ha pasado en Los Ángeles cómo han respondido cuando se han abusado en cuestión de los derechos humanos de la comunidad afro descendiente, en el cual era cuestión de provocar para que viniera una respuesta violenta por parte de algunos de los manifestantes. La televisión se preocupó por sacar lo más grotesco de estas manifestaciones, que paradójicamente el día de ayer también empezó a correr aquí en las redes un video sacando a este tipejo que es Carlos Loret de Mola, haciendo uno de sus montajes en el cual se atrinchera y está hablando de que la situación está sumamente difícil, cuando se puede ver en la parte de atrás para aquellos que vayan a ver el canal de Loret de Mola y lo vayan a transmitir. Y no le crean, vean a las personas que están atrás de él y las personas están tranquilamente volteando a ver hacia donde están los gases lacrimógenos, que sí había, pero que no era la violencia que estaba intentando transmitir Carlos Loret de Mola. Y es grabado por un migrante que está allá y que lo empieza a grabar para que sea como es un teatro. Y así es como se maneja la prensa de derecha, sobre todo estos medios que están en contra de que las cosas mejoren para los más necesitados. Lo mismo pasa en Estados Unidos, canales como Fox News, que no critica al presidente Donald Trump, que todo lo ve que está bien lo que está haciendo. Y bueno, eh, esto evidentemente pues hace que mucha gente crea eh, lo que está viendo. Bueno, estas protestas que se llevaron a cabo pues fue en varios puntos del país. Estas protestas que fueron tituladas No tenemos reyes, es un movimiento que ya había iniciado Bernie Sanders en una gira que estuvo haciendo ahí desde pues, el inicio del mandato de Donald Trump en contra de la oligarquía. El día de hoy se cambia el título, ahora es No tenemos reyes y salió a retumbar en todo Estados Unidos.
Aquí en nuestra página de Facebook tenemos un artículo de David Brooks y Jim Kaysen de la jornada, corresponsales allá en Estados Unidos, en el cual hacen una descripción de lo que pasó. Fueron aproximadamente más de 2.000 actos de protesta en los 50 estados de Estados Unidos. Es la expresión más grande de repudio y resistencia contra las políticas de Donald Trump desde que comenzó su segundo gobierno. Dicen aquí que bajo la consigna "No tenemos reyes", los manifestantes se unieron en un coro masivo contra los abusos y corrupción de poder, las políticas antiinmigrantes y los ataques a los programas de salud y educación de Trump, quien ese mismo día, como ya lo decíamos, estaba celebrando el 250 aniversario del ejército de Estados Unidos, que pues fue también su cumpleaños. Aquí hay un artículo sumamente interesante donde habla precisamente de todo lo que ocurrió. Aquí yo sí hago un llamado. Estas manifestaciones, estas protestas no fueron por las redadas y la discriminación en contra de los migrantes, fue parte de los latinos se sumaron a estas manifestaciones, y aquí hay que tener cuidado porque habrá gente que va a querer vender esto como que mi organización promovió esto. Nosotros vean el arrastre que tenemos. La realidad es que la organización por parte de los migrantes en Estados Unidos sigue siendo muy débil. Se necesita reforzar, se necesita tomarse de la mano de estos grandes movimientos de las otras minorías como la afrodescendiente, en el cual ellos ya llevan más tiempo en esta protesta, han alcanzado más posiciones en los medios de la política en Estados Unidos, y que tendrán que agarrarse de ellos para impulsar el derrocamiento de este personaje que es Donald Trump, pero también la defensa de los derechos de los migrantes. Estamos ante la posibilidad, si se sabe manejar esta crisis, de impulsar realmente una reforma migratoria integral en Estados Unidos. Estas protestas no solamente ocurrieron allá en Estados Unidos, también ocurrieron aquí en México, en el cual, bueno, pues se protestó, hubo protestas aquí en la Ciudad de México, en frente de la Embajada de Estados Unidos, de personas que están apoyando a los migrantes allá, pero también fue una manifestación que fue de la mano con los acontecimientos allá represivos en contra del pueblo de Gaza, en el cual, bueno, también se unen, y eso es lo importante, no esperar y hacer algo nada más un grupo pequeño, que lamentablemente el tema migratorio sigue siendo visto muy, muy superficialmente, no se entra a hondo en estas problemáticas, y pues eso lleva el resultado de que normalmente pasa esta euforia por el tema de las redadas y eso, y va a quedar en el olvido. Muchos están vendiendo como diciendo, ahora sí, ya con estas manifestaciones, ya vieron, ya no va a ser redadas. No, porque Donald Trump sabe que estas manifestaciones son en contra de todas las políticas que él lleva, pero que muchos de los que están ahí no les interesa el tema migratorio, ni siquiera, inclusive algunos de ellos podrían estar hasta apoyando el que se deportara a lo que dicen criminales, a sabiendas de que para Donald Trump todos son criminales. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado en la lectura de estos acontecimientos, porque pueden llevar a el pensar que ya todo se ganó, que ya esto se va a terminar. No. El día de hoy Donald Trump ha informado que se va a disminuir las redadas en algunos lugares, sobre todo el campo, industria hotelera, restaurantera, puesto que son rubros de la economía que se ven muy afectados cuando les quitas la mano de obra, lo cual evidentemente muestra este doble discurso de Donald Trump, en el cual se necesita a los migrantes, pero se les necesita de manera indocumentada, porque solamente así se les puede pagar poco dinero. Y cuando viene el aspecto de las redadas y todo, y el sacar a gente para cumplir lo que prometió, pero más allá de cumplir esto, es para tener activo el enorme negocio que son los centros de detención, que siguen creciendo, siguen saturados. Para ello, los invito a que le den una leída al boletín informativo de este mes, que salió el 1 de junio, en el cual hablamos le dedicamos varios artículos exactamente a las prisiones, a los centros de detención, cuáles son sus condiciones, para poder tener un contexto de lo que es más allá de el detener a una persona y deportarla. También hay una necesidad de saber los migrantes lo que se tiene que hacer. Se vendió la idea de que se estaba avanzando bastante porque ya los migrantes tenían su tarjeta roja y sabían qué hacer si llegaba a sus casas, pero nunca se informó qué pasa cuando ya estás
detenido. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué? Porque ya no va a llegar a tu casa, te va a estar esperando enredadas que nadie pensaba que se volvieran a implementar, puesto que llevaban muchos años que no había redadas a esta escala. En el primer mandato de Donald Trump, yo sí me enteré que hubo redadas, al menos en San Diego, California, en varios lugares. Fueron aislados y muy pocas en comparación con lo que hay el día de hoy, pero sí hubo redadas. Pero es algo que antes no se estaba dando, había detenciones, pero era de uno por uno, pero no de la manera en que fueron en el primer mandato de Donald Trump, ni mucho menos como son el día de hoy. Todo esto está pegando, todo esto está hablando de, bueno, pues cuál es la política de Estados Unidos y cuál es el interés, verdadero interés que hay en Donald Trump al respecto. Y pues para eso tendríamos que ir exactamente a lo que está pasando con Donald Trump y lo que está haciendo, porque estas redadas que él estaba haciendo, aunque ya dijo que van a disminuir en, eh, en algunos sectores en Estados Unidos, las va a seguir haciendo porque quiere sacar, él ya dijo que tiene que sacar a mucha gente y más como respuesta a esta expresión de protestas en todo Estados Unidos, en el cual eso le va a molestar, no va a ir contra todos los ciudadanos norteamericanos, pero sí va a ir contra el sector más desprotegido, que son los migrantes indocumentados. Y habrá que ver, ya también se anunció que se va a retirar el TPS a varias personas de varias nacionalidades, lo cual implica que migración va a estar yendo por esas personas que se les está revocando el TPS. Ya se está informando cómo también están sacando inclusive a personas que tienen DACA, se los están deteniendo. Y muchos piensan que porque la ley los protege, no van a ser víctimas de Donald Trump. La realidad es que una de las cosas de estas protestas de que Donald Trump se cree un rey es que Donald Trump se está saltando muchas leyes. Basta dar un vistazo en todas las intervenciones del Congreso en Estados Unidos cuando cuestionan al personal que está relacionado con el tema de la migración, cómo les empiezan a cuestionar exactamente de estos métodos que están utilizando que son violatorios de la ley y a ellos no les interesa. Ellos dicen, lo hago porque el presidente lo dice, el presidente es mi jefe y se tiene que hacer porque él lo dice, no por si es o no es legal. Eso el día de hoy está fuera de la mesa y mientras Donald Trump siga gobernando, seguirá sucediendo. A pesar de que, por ejemplo, un juez ordenó que la salida de la Guardia Nacional de California, estaba a punto de salir cuando otro juez contradijo eso y dijo se tiene que quedar porque Donald Trump tiene el poder para hacerlo. Y esa es una de las ventajas que el día de hoy tiene Donald Trump que no las tuvo en su primer mandato, que es tener la mayoría en ambas cámaras de representantes y de senadores, tener un sistema judicial que es a modo, que apoya las políticas de él y en el cual, bueno, pues él va a utilizar exactamente todo ese poder para el beneficio de él mismo, que va mucho más allá de detención de personas y de deportaciones, va mucho más allá de lo que se puede ver a primera instancia. Hay mucho dinero por detrás. A Estados Unidos le convienen las guerras, le conviene estar gastando tan solo este desfile militar, 45 millones de dólares, habrá de ver cuánto dinero no se desvió para otras causas. Impulso del miedo en la ciudadanía norteamericana, pues es también para justificar lo que está haciendo. El conflicto que está habiendo allá entre Irán e Israel también es algo que Donald Trump y que a Estados Unidos le conviene. No se explica la grandeza en tiempos recientes de Estados Unidos sin una guerra. Y lamentablemente si vemos todas las guerras que en las que ha entrado Estados Unidos a partir de Vietnam, básicamente las ha perdido. Pero las ha perdido el pueblo norteamericano, las ha perdido el ejército de Estados Unidos, pero no esos grandes empresarios que lucran con la venta de armas, con la violencia que hay en todos lados. Bueno, esto ha repercutido evidentemente pues en las remesas, en el dinero que está llegando, tanto las acciones de las redadas, las detenciones, deportaciones, las amenazas de las tarifas de 3.5% a los envíos de dinero por parte de los migrantes hacia sus países de origen y esto pues ya logró que por ejemplo en abril 1 millón de ¿cómo se llama? De envíos fueron menos de lo que normalmente se estaba mandando. Esto no es directamente relacionado con el 3.5% de arancel, pero sí es con lo que están viendo los migrantes por allá, es decir, tengo que empezar a ahorrar por si algo llegase a pasar.
Este miedo de los migrantes de no salir hoy porque ya hay rumores de que la migra está aquí acechándonos, ha llevado a que algunos tengan que faltar al trabajo. Evidentemente, en Estados Unidos, si no trabajas un día, pues ese día básicamente no comes. Tienes que ahorrar dinero, tienes que bajar este recurso que estás mandando. Otros tantos están ahorrando por si sí tienen que, son detenidos y son queridos enviar a su país. Los abogados allá son bastante costosos en aspectos migratorios, o algunos habrá otros que ya están ahorrando para ver, en dado caso de que sean detenidos, poder contar con un patrimonio para poderse regresar. Para ello es importante lo que se ha estado ahora, de manera tarde desde mi punto de vista, lo que está haciendo el gobierno de empezar a informar sobre los derechos, en el cual se está hablando que hay una línea ya permanente en los consulados para hablar. Creo que debería de haber mucho más información que eso, no esperarse a que la gente hable. El día de hoy creo que los programas sociales, por ejemplo, la TV Migrante, eh, los comunicados de la presidenta en la mañanera deberían, por lo menos todos los días, de dar algún tipo de recurso de qué hacer en dado caso de que sean detenidas los migrantes, para que la gente se empiece a informar. Se puede informar desde México, y aquí pues evidentemente esa información pasaría a nuestros familiares allá. ¿Qué hacer si es detenido uno por migración? No firmar absolutamente ningún papel, pedir hablar con un abogado. Es importante tener un abogado desde ya para, en dado caso de ser detenidos, de manera expedita solicitar una fianza para poder enfrentar su caso de remoción de suelo norteamericano en libertad, para que puedan seguir trabajando. A veces, si esto se hace una vez que es detenido, se pueden pasar hasta de 15 días hasta 2 meses encerrados antes de que se les otorgue esta fianza. Es importante empezar a hablar ya desde con los abogados para estar listos en dado caso de que algo suceda. Existen alivios migratorios, hemos recibido información, hablaremos de eso en otros, más adelante en otro día, con más a detalle, de que muchas personas están siendo víctimas de grupos delincuenciales, ciudadanos que son delincuentes, que supuestamente están haciendo valer la ley, en donde detienen a la gente tipo arresto ciudadano y le entregan a ICE, algo que no debería de darse, más sin embargo está pasando. Si eso les sucede, eso no es permitido, eso es violación de la ley, están siendo víctimas de un crimen. Entonces es importante denunciar, porque existen alivios migratorios para todas las personas que han sido víctimas de algún crimen. Entonces, para eso es muy importante pues la orientación de un abogado. Pero en cuestión de remesas, bueno, pues ya está pegando, ha bajado en este sub y baja de las remesas, en el cual igual no nada más es las amenazas, sino la fortaleza del peso, en el cual se ubicó hace unos días sobre los 19 pesos. Pues evidentemente esto complica aún también más el envío de dinero para los migrantes que están allá, nuestros paisanos, en el cual tendrían que mandar más dólares para poder cubrir sus deudas aquí, o sus gastos aquí en pesos. Son muchos factores que afectan el aspecto de la migración. Ante esto, la presidencia de México está indagando la baja en remesas y preparan una respuesta para aranceles. Habrá que ver cuál es esta propuesta. Se esperaba que en estos días la presidenta Claudia Sheinbaum se reuniera con Donald Trump allá en la reunión del G7, más sin embargo, las últimas noticias que tengo yo es que Donald Trump abandonó el G7 para ir a ver los asuntos de la guerra allá contra Irán, y no se dará esta reunión, lo cual, bueno, pues también atrasa todavía más todas estas negociaciones, aunque bueno, los cancilleres están hablando de eso. No hay siempre nada como el hablar uno a uno. Recordemos el manejo que dio eh, eh, López Obrador con Trump durante su mandato, en donde, bueno, pues también quería hacer bastantes lo que era Donald Trump, y lo supo manejar bastante bien López Obrador, aunque muchos estemos en contra de lo que se hizo con la Guardia Nacional mandándola al sur de nuestro país, pero que eso por lo menos ayudó a que la vida de los migrantes en Estados Unidos no fuera tan difícil. Bueno, como ven, bastante noticia el día de hoy, noticias el día de hoy, y esto nada más es una prueba de todo lo que está sucediendo allá en Estados Unidos. Tendremos que seguir analizando a detalle qué es lo que está ocurriendo. El pronóstico que tengo yo es que las redadas continuarán en varios lugares, en varios estados santuario, no en lugares de alta concentración de latinos, como es el caso de Los Ángeles, como es el caso de Chicago. Pero cuidado, porque se pueden dar en lugares más alejados. En estos días estaré elaborando un dossier de detenciones, de redadas en todo Estados Unidos desde la llegada de Donald Trump al poder,
para poderles presentar, que ya lo he hecho en varias entregas y en el boletín Hablemos de Migración, en donde les he estado informando cómo en diferentes puntos de Estados Unidos ya ha habido, desde que llegó Donald Trump, redadas. Simplemente no con la intensidad con la que se dieron en Los Ángeles, que igual si vemos fueron solamente 2 redadas. Aquí el problema es que para Estados Unidos es que sí salieron la comunidad a protestar. Lamentablemente no en todos los lugares de Estados Unidos hay concentraciones tan grandes de latinos, y lamentablemente esos son los migrantes que están en peligro. Bueno, también hablaremos más adelante de este doble discurso de Donald Trump, en el cual quiere ir por los migrantes, pero al mismo tiempo dice vamos a bajar las detenciones con los que trabajan en restaurantes, con los que trabajan en hoteles, con los que trabajan en el campo, porque ellos son necesarios. Más sin embargo, son necesarios, pero no les da un estatus migratorio regular, y los sigue teniendo viviendo en la zozobra. Hablaremos de eso más adelante. Por esta ocasión es todo. Hasta aquí mi entrega. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente.